Bueno, a todos muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición del programa Todo sobre Finanzas. Mi nombre es María Fernanda Chaparro y el día de hoy contamos con un invitado muy especial, Juan Muchotrío Guevara. Él es bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico y está especializado en el sector empresarial. Actualmente es asistente de precios de transferencia en Ernst & Young y tiene experiencia en temas de regulación financiera y consultoría financiera. Nos va a ayudar a comprender un poco más la temática de este programa, que es el mercado de divisas y el mercado de capitales. Mucho gusto, Juan. ¿Qué tal, María Fernanda? Mucho gusto. Excelente. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Quería que nos comentes, en base a tu experiencia profesional, ¿qué es lo que comprendes por el mercado de divisas? Sí, en realidad es algo muy puntual, ¿no? Porque el mercado de divisas es donde tú puedes comprar algún tipo de bienes o demandar servicios, pero a nivel internacional, ¿no? Utilizando diversas monedas. O también te va a servir para poder especular a generar ganancias dentro de ese mercado, ¿no? O sea, es de manera profesional. Bajo tu perspectiva, ¿cuál sería el antecedente del mercado de divisas y las bases que tiene ahora al mundo contemporáneo? Previamente, ¿cómo lo veríamos? Mira, hay que retroceder un poco en la historia y nos vamos hasta un poco atrás. Las sociedades se realizaban intercambios, pero con minerales, ¿cierto? Oro, plata o las moneditas expresadas en sus valores. Pero un antecedente más importante es que a partir de esto, o sea, de los valores que hay entre el oro y plata, se creó el patrón oro, ¿no? Que eso estuvo más o menos en 1850, 1840. Entonces, a partir de eso, se crearon, un primer objetivo era lograr una paridad entre los precios, pero al ver que habían bastantes fluctuaciones, estas disparidades ya podría generar una especie de tipo de cambio un poco más rudimentario, pero ya estaba presente ahí, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los antecedentes más importantes es el patrón oro, que fue como que el antecesor de lo que es ahora el mercado cambiario de manera actual, ¿no? Claro, exacto. Y luego de esto viene ya la definición de los valores en sí y la tasación de las diferentes monedas. En base a todo esto, ahora, en el mundo contemporáneo, ¿cómo podemos llegar a tasar o estimar el tipo de cambio de las divisas? Sí, en realidad es un poco más complicado porque el indicador de tipo de cambios es muy volátil y necesita ser explicado por diversos fundamentos de la economía, ¿no? Entonces, para eso se han planteado diversos modelos que toman diferentes componentes. Por ejemplo, hay una perspectiva que considera solamente expectativas, que ve cómo va a estar la tasa de crecimiento de la economía, cuál va a ser la expectativa de inflación, cuál va a ser también, por ejemplo, la tasa de referencia, ¿no? Esa es una parte. La otra parte es considerando o comparando dos canastas de la economía. O sea, tu canasta peruana, compáralo con la canasta de Estados Unidos y como va a haber disparidades, ahí ya se genera el tipo de cambio. O también hay otros tipos de modelos que también son un poco más, por decirlo así, van al mercado real. ¿Qué es esto? O sea, considerando cosas, o sea, elementos de la propia economía. Así como en el modelo de expectativas se considera el tipo de la tasa de crecimiento de la economía, aquí también se va a considerar eso. Pero también se va a considerar otras variables que puedan estar involucradas, de tal manera que puedan explicar las fluctuaciones que hay en el tipo de cambio, ¿no? Perdón, gracias, entiendo. En efecto, como señalas, es muy volátil y hay distintos aspectos a tomar en consideración para estimar este tipo de montos o de cantidades y, bueno, de divisas. Ya que hemos revisado esto y también en base al trabajo que desempeñas, ¿podrías comentarnos actualmente cuáles son las monedas mayores que tiene el mundo? Sí, mira, va a depender mucho con qué propósito tú realizas la transacción, ¿no? O sea, ampliamente en el comercio internacional vas a encontrar tres monedas más importantes, ¿no? Primero el dólar, el euro y la libra esterlina, que son como que las monedas que ampliamente se utilizan para hacer compras, servicios, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos al yen,
que, o sea, uno se pregunta, pero el yen, ¿dónde lo encuentro yo en el comercio internacional, no? Pero, por ejemplo, cuando hay turbulencias en la economía, principalmente en el mercado americano, ¿qué pasa? Que los inversionistas se trasladan a mercados mucho más seguros, ¿no? Y uno de ellos es el yen, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay ese tipo de turbulencias, uno tiene que fijarse este tipo de cambio yen-dólar para poder ver qué tipo, o sea, ver el comportamiento de los inversionistas, ¿no? Y otra moneda es el franco suizo. Esta moneda tiene un valor superior al que tiene el dólar y sirve de moneda de reserva, ¿no? Principalmente tú vas ahí a guardar tu dinero por un tiempo determinado, ¿no? O sea, en resumen, las tres primeras monedas, desde mi perspectiva, que son el euro, el dólar y la libra, te van a servir mucho más para transacciones cotidianas. Luego, la moneda yen, que es nuevamente, ¿no?, un valor de cobertura de riesgo, y el franco suizo, que va a servirte como un valor de reserva principalmente, ¿no? Genial, es bastante interesante entender cómo es que se emplea cada una de las monedas. Ya se conocía, claro, por supuesto, la preponderancia de esas tres que señalas, pero el tema del yen es muy interesante considerando la dinámica que ha tomado China y la relevancia en el mercado internacional. Gracias por esa respuesta. Ahora, comprendiendo que las funciones del mercado de divisas son claves en el sistema internacional financiero, ¿podrías explicarme mediante un ejemplo sencillo cómo funciona en el mercado de divisas el tipo de cambio directo y el tipo de cambio cruzado? Sí, mira, el tipo de cambio directo es el que usualmente nosotros vemos todos los días cuando queremos cambiar, digamos, de sol a dólar. Digamos, tú quieres comprar algo en Amazon, quieres comprarte un iPhone, entonces tú necesitas una cierta cantidad de dólares y ya, te compras tu celular. Pero, por ejemplo, si yo quiero tener coronas suecas, por ejemplo, yo voy a una casa de cambio y me van a decir, oye, yo no tengo estas monedas. Entonces, ¿cómo tú podrías llegar de sol a la corona sueca? Es, por ejemplo, convirtiendo de sol a euro y de euro a corona sueca. O sea, en diferentes países, en diferentes casas de cambio. Entonces, y de esa manera tú puedes ya comprar o puedes realizar tus transacciones en la otra moneda, ¿no? O sea, son dos ejemplos bien prácticos de esa parte. Listo, súper claro, muy sencillo, gracias. Ahora, comprendiendo que existe la operación de arbitraje, de modo que se pueda realizar el cambio de dinero entre dos divisas distintas, ¿cómo es que el arbitraje espacial logra formularse o armarse paso a modo de aprovechar la diferencia de precios entre las monedas? Sí, el hecho de que esté realizándose este tipo de cambios de manera diferente en diferentes mercados, va a influenciar mucho el tema de las expectativas, básicamente especular, ¿no? Entonces, tú ves que en un mercado peruano, por ejemplo, estás viendo que hay riesgo político, hay riesgos, digamos, de que, oye, no, hay inflación, entonces, de esa manera influye mucho en el tipo de cambio acá. Pero, digamos, tú ves que en otros mercados, ya sea Europa o Estados Unidos, ves que como que las cosas se ve de manera un poco más estable, entonces, ya genera una diferencia dentro de la misma moneda, ¿no? Aparte de eso, también hay un tema de liquidez. O sea, entendemos que acá el Perú todavía tiene ciertos problemas con el tema de liquidez en el mercado financiero. Entonces, eso genera un costo de transacción mucho más alto, ¿no? A diferencia de otros países, nuevamente, ¿no?, Estados Unidos y Europa, que son mucho más líquidos. Entonces, ese costo también influye mucho en que haya la diferencia dentro de la misma moneda. Perfecto, muchas gracias. En sí, como comentas, es algo bastante cotidiano ya el día de hoy, ver en casos como el peruano cierta necesidad financiera y en realidad en la región con la nueva tendencia que tienen algunos gobiernos, así que esperamos ver ese tipo de estudios o de análisis más seguido, lamentablemente. Pero continuando con la entrevista. Si pudieras comentarme lo siguiente. Para aperturar el precio de las monedas, ya que los has señalado hace un segundo, ¿cuál es el papel de la especulación? Si quieres profundizar en eso. Y según tu expertise, los tipos de especulación más frecuentes en el mercado internacional. Por el tema de especulación, realmente, o sea,
pues es un tipo de estrategia, ¿no? O sea, porque la especulación te va a dar ideas de cómo tú puedes buscar generar mayores beneficios, ¿no? Entonces, el papel más importante de la especulación es eso, o sea, buscar de alguna manera cómo tú puedes generar algún beneficio o cómo tú puedes aprovechar de mercado, ¿no? Ahora, con el auge de las tecnologías, hay determinados inversionistas que solamente mantienen posiciones por minutos, ¿no? Y mueven bastante cantidad de dinero. Entonces, esto permite que puedan aprovechar cierta tendencia, ya sea la alza o la baja, para poder generar sus propios beneficios, ¿no? Entonces, uno de ellos es eso, ¿no? O sea, hay una tendencia que se llama trading de alta frecuencia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el trading de alta frecuencia? Justamente esto, aprovechar o mantener la posición de tu canasta de monedas solamente por determinados minutos para aprovechar los beneficios. Pero hay otro tipo de personas que, por ejemplo, creo que eso es más recurrente en inversionistas locales, más que locales, inversionistas como nosotros, por ejemplo. O sea, personas naturales que quizás mueven poca cantidad de dinero, pero dicen, oye, hoy yo tengo mi sueldo, quiero cambiarlo a dólares y esperar, digamos, que el tipo de cambio suba, digamos, en 2 semanas o en un mes y luego cambiarlo nuevamente a soles para poder aprovechar ese margen de ganancia. Entonces, aquí ya tenemos dos tipos de personas, ¿no? Los que aprovechan, mueven mucha cantidad de dinero en pocos minutos y los que mantienen posiciones por días y obviamente tienen que absorber riesgos, o sea, porque están expuestos a que pueda subir o bajar y mantienen la posición, por ejemplo, ¿no? Claro, en sí, como ya se ha mencionado previamente, es algo bastante volátil que depende de muchísimos factores, así que la especulación es algo bastante complejo y hasta cierto punto impredecible. Ahora, profundizando aún más en este punto, al analizar la dinámica de la especulación, ver cómo influye en el mercado de divisas, eso es un juicio casi moral inclusive. ¿Considerarías que la especulación se encuentra dentro del espectro de lo positivo, lo negativo, o puede identificarse como algo neutral? En realidad esa parte es un poco más complicada de determinar porque ya depende de la persona o depende de la institución que está realizando las inversiones. Pero creo que hay que ver un poco más las consecuencias que se generan a partir de la estrategia de inversión que estás haciendo, ¿no? Por ejemplo, si tú o yo, por ejemplo, aprovechamos el arbitraje y hacemos el tipo de cambio y cambiamos de sol a dólar y de dólar a sol, no habría tantos problemas porque estás ganando tú algo, ¿no? O sea, y no estás afectando al resto de la economía. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tú ves un fondo de cobertura y tú estás viendo que hay una moneda que está débil y pues tú apuestas en contra de esa moneda para poder generar beneficios? Puede ocurrir catástrofes feas. Por ejemplo, te explico así brevemente el caso de la libra esterlina. Justamente entre el 80 y 90, esas 2 décadas, la libra esterlina estaba pasando por un problema, por problemas económicos básicamente. Estaban en crisis, la balanza comercial también estaba en negativo. Entonces, esto también estaba en la mira de los inversionistas. Entonces, por ejemplo, los fondos de cobertura de George Soros apostó en contra de la libra esterlina en ese momento. Entonces, este movimiento de un inversionista importante también incentivó que otros fondos de coberturas, otros fondos de inversionistas puedan apostar en contra de la libra, y obviamente esto no ha resultado en algo bueno para esta economía porque sí profundizó aún más su crisis, ¿no? Entonces ya ahí viene detallado el tema de que hay veces que las inversiones pueden ser un poquito más egoístas, ¿no? Entonces, como te vuelvo a repetir, hay que mirar este tipo de apuestas o de inversiones en función a las consecuencias que se generan, ¿no? A partir de ello. Claro, en efecto, todo caso, toda acción tiene un tipo de consecuencia y el daño que muchas veces se considera colateral puede terminar siendo directo o evitable si analizamos bien los factores que están influyendo en la situación. Te agradecemos muchísimo tu tiempo el día de hoy, Juan. ¿Hay algún comentario que deseas añadir o algún punto que deseas comentar? Sí, en realidad tú habías mencionado algo muy importante, el tema del auge de nuevas monedas, que pueden ser el rublo o el yuan chino. Entonces, creo que hay que darle una mirada o un seguimiento en los próximos, no tanto meses, porque en el corto plazo quizás no se va a notar, pero en los próximos años,
cuál va a ser el auge tanto de estas monedas que están fortaleciéndose poco a poco, y también el tema de las criptomonedas, porque muchas veces también ya está tomando mucho más relevancia en el mercado internacional, ¿no? Hay que recordar que ahora el tema de la guerra con Rusia y Ucrania también están abriendo otro tipo de posibilidades para poder utilizar estas monedas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del petróleo, usualmente el petróleo lo relacionamos con el dólar, ¿no? Pero ¿qué está pasando últimamente que está cambiando esa tendencia? Y ahora evidentemente Rusia está obligando a vender sus recursos en rublos, cuando antes esto no era como que algo normal, ¿no? Entonces hay que ver ahora cómo se está moviendo el mercado, cómo se está reconfigurando, ¿no? Porque ahora con el tema de estas monedas y de las criptomonedas, entonces está cambiando muchas estructuras que ya estaban bien consolidadas dentro del mercado internacional, ¿no? Y nada, pues eso es todo. 100% de acuerdo contigo, Juan. En sí, la tendencia del nuevo orden mundial, tanto político y social, va a terminar afectando el orden económico que ya conocíamos, sobre todo con los eventos tan fuertes que estamos viendo, como son los conflictos armados tanto en Rusia y Ucrania, y la nueva dinámica que está preponderando ahora que están cambiando el aspecto del gas y del petróleo y la intervención en nuevas regiones, como son el Asia Menor, el Medio Oriente y el resto de Sudamérica y también el norte de África. Te agradezco muchísimo toda la información que has vertido el día de hoy. A nuestros televidentes agradecemos su atención y esperamos que esta entrevista los haya ayudado a comprender mejor el mercado de divisas y los tipos de cambio y el mercado de capitales. Así que los esperamos en una próxima edición de Todo sobre Finanzas.